enlace químico como el conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Es decir, si los átomos en estado libre tienen mucha energía, pues al unirse y formar un enlace se consigue que ese nivel de energía se rebaje y así se van a obtener compuestos y moléculas mucho más estables. Hoy vamos a representar esos enlaces mediante la estructura de Lewis y lo haremos en el caso concreto del dióxido de azufre. Un vídeo en el que lo vamos a explicar en un nivel básico. También hablaremos de la geometría molecular y de la polaridad. Muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y también suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora toma nota, que comenzamos. Las estructuras de Lewis son la representación gráfica de un átomo con los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que están colocados en la última capa del átomo y son muy importantes porque son los que van a participar en los enlaces. Esas estructuras de Lewis de los elementos podemos hacerlas a simple vista de la tabla periódica en determinados grupos. Por ejemplo, todos los elementos representativos podemos ver sus estructuras de Lewis simplemente por su número de grupo, de manera que si estamos en el grupo 1 en la tabla periódica, este es el grupo A donde están los alcalinos, como es el grupo 1, tienen un electrón de valencia. Si están en el grupo 2, pues tendrían 2. Luego, toda esta zona de los elementos de transición habría que verlo caso por caso, pero luego si volvemos al grupo 13, que toda esta zona es el bloque P y son también representativos, pues por el número del grupo también sabemos los electrones de valencia. Grupo 13, quitamos el 1 y decimos 3 electrones de valencia. Grupo 14, pues 4, y así sucesivamente. De manera que los dos elementos que vamos a trabajar hoy, que son el azufre y el oxígeno, podemos saber sus electrones de valencia por la posición en la tabla. Entonces vamos a ver la posición del azufre y la posición del oxígeno. Vamos a poner oxígeno y azufre. Ambos elementos pertenecen al grupo 16, también llamado 6A, que son los anfígenos: oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Como están en el grupo 16, pues tienen 6 electrones de valencia. Esos electrones los podemos representar con esos puntitos que os he dicho yo. Y pondríamos 6 electrones alrededor. Por tanto, el símbolo va a representar al núcleo y a los electrones internos. Y estos puntitos que yo os he representado aquí representan los electrones de la última capa. También, para poder entender lo que vamos a explicar hoy, que es representar la estructura de Lewis, pues vamos a entender el enlace covalente. Es muy importante entenderlo porque justamente estos enlaces se representan con la estructura de Lewis. Este enlace covalente va a ocurrir entre no metal más no metal. Además, se van a compartir electrones. También se van a formar moléculas o cristales y la diferencia de electronegatividad entre los átomos que van a unirse para formar ese enlace debe ser menor que 1,7 en la escala llamada de Pauling. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a atraer hacia sí el par de electrones de un enlace. De manera que en la tabla periódica aumenta la electronegatividad hacia arriba, hacia la derecha y por tanto en diagonal. Aquí os he dejado yo escrita la electronegatividad del oxígeno, que es 3,44, y la del azufre, que es 2,58. Entonces, la diferencia de electronegatividades en este caso es 0,86, restando 3,44 menos 2,58, con lo cual es menor que 1,7. Eso ya nos permite saber que vamos a estar hablando de un enlace covalente. Además hay varios tipos de enlace covalente: triple, enlace sencillo, enlace doble, enlace dativo. Lo vamos a ver ahora durante el vídeo. Y estos tipos de enlace covalente se pueden representar con la estructura de Lewis. Pero lo primero de todo que debemos hacer es comprobar también si estamos hablando de no metal más no metal para ver si se puede formar este enlace covalente. Entonces tenemos el dióxido de azufre, que está formado por 2 átomos de oxígeno y un átomo de azufre, y vamos a ver que en la posición en la tabla, toda esta zona que yo os he marcado aquí en color naranja, ahí están los metales en la tabla. La mayor parte de la tabla periódica son elementos metálicos, mientras que en esta zona que os he representado azul
están los no metales, donde justamente están el oxígeno y el azufre en el grupo 16. Esta zona que aparece aquí en rojo, ahí estarían los semimetales o metaloides que tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. Bueno, hemos comprobado que el azufre era un no metal y por otro lado tenemos también el oxígeno que también es un no metal. Es decir, vamos a tener no metal más no metal, con lo cual vamos a estar hablando de un enlace covalente, uno o varios, ahora lo vamos a ver. Bueno, por otra parte, hemos hecho la estructura de Lewis mirando el grupo en la tabla periódica, pero también se puede hacer esa estructura viendo la configuración electrónica del elemento que la hacemos con el diagrama de Moller. La configuración electrónica es la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía. De esta manera, en este diagrama aparecen 7 niveles de energía posibles en el átomo. Luego hay unos subniveles que pueden ser S, P, D y F. Y estos subniveles tienen una capacidad máxima de llenado con electrones. Cuando estamos ante uno S tiene de 2. Si es uno P será de 6, si es uno D será de 10 y cuando sea un F será de 14. Así seguiremos estas flechitas para hacer la configuración electrónica. Pero, muy importante, necesitamos unos datos de cada elemento para poder hacer la configuración electrónica. Y yo los tengo aquí, los de estos dos elementos, estos dos átomos. Tenemos por un lado el azufre, tenemos aquí el número atómico, que es lo que yo necesito, que es 16, así que Z en el azufre va a valer 16, y eso me va a indicar el número atómico, los protones que tienen en el núcleo. Es decir, vamos a saber que los protones o cargas positivas van a ser 16 y que van a coincidir en número con los electrones o cargas negativas que también van a ser 16. Así que vamos a ver cómo colocamos estos 16 electrones por medio de la configuración electrónica. Y escribimos azufre. Vamos a hacer la configuración y comenzaríamos siguiendo las flechitas. La primera flechita pone un S2 y vamos a poner un S2, nos vamos a la siguiente, 2, S2, vamos a la siguiente, 2, P6 y 3, S2 y vamos a la siguiente, 3P. Y vamos a contar los electrones que llevamos, en total deben ser 16, 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 4 son 16. Bueno, ya tenemos estos 16, con lo cual esta es la configuración electrónica del azufre. Vemos que el azufre va a tener un nivel de energía, esto va a tener 2, lo que tiene el número delante 2 es nivel 2. Y vamos a ver que tiene este tercer nivel de energía, esta es la que se llama capa de valencia. Y ahí precisamente están los electrones de valencia, que son 2 y 4, 6, los que yo os he representado aquí en la estructura de Lewis del azufre. O sea que veis que haciendo la configuración también me lleva a obtener los electrones de valencia. Vamos a hacer lo mismo con el oxígeno, que tiene de número atómico 8, es decir, vamos a poner que la Z vale 8, con lo cual vamos a saber que tiene 8 protones y 8 electrones para que el átomo sea neutro. Entonces vamos a poner protones igual a 8, que son las cargas positivas, y electrones también 8. Entonces, esos 8 electrones son los que vamos a colocar en la configuración. Y vamos a poner oxígeno. Colocaríamos un S2, 2 S2, 2 P y vamos a contar los electrones. Llevamos 2 y 2, 4. Como en total son 8, vamos a poner P4. Si vemos, este elemento ya no tiene 3 capas, tiene 2, capa 1 y capa 2. Esta es la capa de valencia. Como ambos elementos pertenecen al mismo grupo, tienen los mismos electrones en la última capa, es decir, el azufre los va a tener en la capa 3, porque el azufre está en el periodo 3, en esta fila horizontal, y el oxígeno, que está en el periodo 2, los tiene en la capa 2. Y va a tener 2 y 4, 6, que son lo que yo os he representado aquí. Así que ya tenemos la estructura de Lewis y la configuración que nos ha valido para explicar. Ahora vamos a representar mediante la estructura de Lewis este compuesto. Lo vamos a hacer de manera que todos los elementos, la mayoría de los de la tabla periódica, tienen tendencia a completar la última capa con 8 electrones, es decir, cumplir la regla del octeto. Estos dos elementos tienen 6 en su última capa. Precisamente van a formar ese enlace covalente para, compartiendo electrones, llegar a obtener ese octeto electrónico, y lo vamos a hacer con la representación de las estructuras de Lewis.
De manera que el elemento menos electronegativo se coloca como átomo central. Hemos visto que el menos electronegativo es el azufre y también viendo su posición en la tabla como está más abajo es menos electronegativo que el oxígeno. Así que colocaríamos el azufre como átomo central y luego vamos a colocar un oxígeno a cada lado. Entonces, ahora tenemos que representar los electrones de valencia para establecer los enlaces. El azufre tenía 6, así que vamos a colocar aquí 2, aquí vamos a colocar otros 2 para compartirlos con los oxígenos y aquí vamos a colocar otros 2, de manera que ya tenemos los 6 del azufre. Ahora nos vamos con los oxígenos. El oxígeno también tenemos que colocarle 6 electrones, con lo cual le van a hacer falta 2. Van a compartir este azufre con el oxígeno 2 electrones, de manera que vamos a colocar 2 y 2, 4 y 2, 6, con lo cual ya va a tener sus 6 más estos 2, 8, pero ¿qué ocurre ahora? Pues que ya el azufre tiene sus 8, tiene 4 y 2, 6 y 2, 8 al compartirlos con este oxígeno. Pues ¿qué va a ocurrir ahora? Pues que este otro oxígeno, en vez de compartir electrones, lo que va a hacer va a ser solo tener sus electrones y este azufre se los va a dar directamente al oxígeno, con lo cual vamos a tener, por un lado aquí se van a compartir 2 y 2 y vamos a tener un doble enlace covalente, es decir, aquí tendríamos doble enlace covalente porque se han compartido 2 pares de electrones. ¿Pero qué ocurre aquí? Pues que es el azufre el que va a aportar los electrones al enlace, es decir, se los va a prestar al oxígeno y el oxígeno solamente va a poner el orbital. Os lo voy a explicar dibujando este compuesto de otra forma y lo vais a entender mejor. Aquí teníamos que se han compartido 2 pares de electrones, con lo cual cada par de electrones le hacemos con una línea. Esto nos representa el doble enlace covalente. Aquí tenemos un par que es no enlazante, se representa con una línea. Aquí vamos a representarlo con una línea también porque solo se comparte este par de electrones. Pero como es el azufre el que aporta los electrones al enlace, se hace una flechita así. Y en este caso se dice que es un enlace covalente dativo, porque uno de los átomos aporta los electrones al enlace y el otro, el oxígeno, aporta el orbital. Así que este sería enlace dativo, que es otro tipo de enlace covalente. Aquí completaríamos con los pares ya no enlazantes, que serían este oxígeno tendría un par y otro par, y este tendría 3, 1, 2 y 3. Así ya sería la representación con las estructuras de Lewis, y luego lo hemos representado así también, del dióxido de azufre. Vamos a ver de qué tipo de geometría se trataría. Como los átomos de oxígeno forman un ángulo, se dice que es geometría angular. Y vamos a explicar por qué. Estos 2 electrones que están aquí solitarios hacen efecto de repulsión sobre los oxígenos, que se van a replegar. Se repliegan hacia abajo y por eso aquí se va a formar un ángulo de 119 grados. Hablaríamos, por tanto, de geometría angular y una estructura triangular o trigonal plana. También vamos a explicar la polaridad de los enlaces. Aquí vamos a tener, por un lado, un enlace azufre-oxígeno y aquí también vamos a tener azufre-oxígeno. Por tanto, como el azufre vemos que es ligeramente menos electronegativo que el oxígeno, es decir, el oxígeno va a tener una electronegatividad mayor, va a atraer con un poco más de fuerza los electrones, pues cada uno de estos enlaces van a ser polares. O sea, aquí va a haber un enlace azufre-oxígeno, los enlaces azufre-oxígeno, estos van a ser polares. Y la molécula en su conjunto también vemos que no es una molécula que sea simétrica, porque debido a la repulsión que habían ejercido esos electrones, los oxígenos se han replegado y ya no es simétrica. Con lo cual la molécula, la polaridad de la molécula también es polar. Es una molécula polar porque la carga no se ha distribuido de una manera uniforme debido a esta repulsión de los electrones aquí no enlazantes. Bueno, terminamos esta explicación con un breve resumen final sobre las estructuras de Lewis, del
dióxido de azufre y sobre el enlace covalente. En este vídeo hemos explicado las estructuras de Lewis y la geometría molecular del dióxido de azufre. Hemos entendido diferentes conceptos. Primero, enlace químico como conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Segundo, regla del octeto. Los elementos tienen tendencia a conseguir el octeto electrónico. Completar la última capa con 8 electrones para tener la configuración de gas noble. Tres, estructuras de Lewis. Son la representación gráfica de un átomo con sus electrones de valencia, electrones de su última capa. En ellas aparece el símbolo químico que representa el núcleo y los electrones internos y los electrones de valencia con puntos alrededor. En la tabla periódica hay dos grandes bloques, el bloque S a la izquierda y el bloque P a la derecha. Ambos pertenecen a los elementos representativos y en ellos el número de grupo coincide con los electrones de valencia. Así, el litio que está en el grupo 1 tiene un electrón de valencia, el berilio que está en el grupo 2 tiene 2 electrones de valencia, el aluminio en el grupo 3, 3 electrones de valencia, el carbono en el grupo 4, 4 electrones de valencia y así sucesivamente. 5. Teoría de Lewis. Los electrones de valencia son claves en la formación de enlaces. Los electrones se transfieren o se comparten para cumplir la regla del octeto y conseguir una configuración estable. En el enlace covalente del dióxido de azufre se comparten electrones y hay un enlace covalente doble a la izquierda y un enlace covalente dativo que aparece en el dibujo a la derecha. Estas serían las estructuras de Lewis del dióxido de azufre. Y así sería la geometría molecular, que sería una geometría angular y la estructura triangular plana. Tras el desarrollo de la tabla periódica y del concepto de configuración electrónica de los elementos, sería Gilbert Newton Lewis quien alrededor de 1916 propuso la idea de formación de compuestos mediante la combinación de unos átomos con otros para conseguir configuraciones estables. En esta serie de vídeos desarrollaremos las estructuras de Lewis en diferentes Hasta aquí llegó este vídeo. Si te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y te puedes suscribir de manera gratuita al canal que crece día a día con vuestro apoyo. Mil gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.